mucha atención porque es crítica la situación entre el gobierno Petro y el distrito por la primera línea del metro. El ministro de Transporte señaló que si el proyecto elevado no cambia subterráneo, se pararían obras claves como la segunda línea, 3 cables aéreos, la troncal de la calle 13 y el Regiotran del Norte. ¿Qué más dijo el ministro? ¿Qué opinan los expertos? José, adelante, ¿cómo le va? Jonathan y televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues le cuento que el ministro ha sido claro. El funcionario ha advertido que se tendrían que parar otros proyectos de Bogotá si no se aprueba la modificación de la primera línea del metro. Asimismo destacó que es el gobierno quien pone el 70% del dinero. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, lanzó una dura advertencia sobre el futuro del metro de Bogotá y de otros proyectos de obras para la ciudad si no se aceptan las modificaciones propuestas por el gobierno nacional en la primera línea de esta megaobra. Es muy claro, si no se acepta, como se ha venido diciendo, que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico, pues el gobierno también, en la medida que financia el 70% de los otros proyectos, pues esos otros proyectos se van a tener que parar. Expertos reprocharon la medida. Eso es un chantaje, es un capricho y una decisión que no está en el marco o amparada en la ley o en la Constitución. Si se lleva a cabo la implementación de la idea que propone el gobierno nacional de hacer un metro subterráneo, necesariamente tendrán que haber cambios en los trazados, lo que tiene un impacto significativo en diferentes aspectos. La advertencia del ministro se dio a raíz de la polémica que sostienen el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sobre cómo debería ser la primera línea del metro de la capital del país. Mientras que el jefe de Estado ha insistido en que sea subterránea, el contrato se firmó para que sea elevada, algo que ha defendido la mandataria local. Dichas modificaciones son viables siempre y cuando el contratista acepte dichas modificaciones. Estas modificaciones también se pueden hacer de forma unilateral. Lo que falta ahora es justamente seguir ejecutando conforme a lo planeado mientras no haya un acto judicial que cambie ese contrato. El pronunciamiento de Reyes se dio horas después de que el presidente Petro endureció su postura sobre la primera línea del metro de Bogotá y señaló en una reunión privada con periodistas que como está actualmente en su diseño inicial es un esperpento y una chambonada. Es una mala noticia para Bogotá. Uno esperaría que primara en estos momentos el diálogo y la concertación más que la confrontación. Es muy importante que el gobierno nacional y el gobierno distrital entiendan que los problemas de movilidad de la ciudad son demasiado grandes y que para resolverlos se necesita del trabajo articulado de la nación y del distrito. Se conoció que, tras una conversación en la Casa de Nariño, el mandatario indicó que si no se hace una modificación al megaproyecto, 3 generaciones a futuro van a maldecirlo. Una declaración que dejó en incertidumbre la primera línea del metro de Bogotá. Y ante tal polémica, las reacciones no se hicieron esperar. Iniciaron desde el Consejo de Bogotá y terminaron incluso en el Congreso de la República. Se hizo público el concepto solicitado por el presidente Gustavo Petro sobre si es viable o no modificar el contrato del metro. El documento dice que el cambio es necesario y determinante. Además, es importante contemplar las graves afectaciones para la movilidad de la ciudad. Los anuncios del ministro atentan contra la autonomía territorial y sobre todo desconocen los compromisos que había adquirido la nación. También señala que la realización de estudios serios y profundos dejará en evidencia los menores costos de la construcción subterránea. Esas amenazas solamente son matonería burda, vergonzosa, que atenta además contra la Constitución colombiana y con la autonomía que en la Constitución tienen los alcaldes, las alcaldías, los consejos. Tendría unos extracostos superiores a 16 billones de pesos. Ante la polémica, las reacciones no se hicieron esperar. Este es un chantaje intolerable. Petro amenaza con suspender financiación de proyectos estratégicos para la movilidad de Bogotá. Petro chantajea a Bogotá. Si no es como él quiere, entonces no hay metro. Los caprichos del presidente autoritario van a terminar de hundir a Bogotá en el atraso. El gobierno sabe que si siguen la terquedad
de subterranizar este metro, solo va a conseguir que se atrase el proyecto. Desde el parlamentario cuestionaron la medida. Al modificar el trazado del metro, habría un riesgo de nunca terminar la obra, además de los sobrecostos y la demora. Con la advertencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de que si la alcaldía de Bogotá no acepta las modificaciones en la primera línea del metro, el gobierno nacional puede parar otros proyectos. Se ponen en riesgo la continuidad de obras de infraestructura como la segunda línea del metro a Suba y Engativá, la troncal calle 13, el Regiotram del Norte y 3 cables aéreos. Y ante tal polémica, el único pronunciamiento emitido por el distrito lo ha entregado la secretaria de Movilidad de Yanira Ávila. Escuchemos lo manifestado. El gran mensaje que hemos dado desde la administración distrital, y importante reiterar que tenemos un contrato en ejecución, que nuestro contrato avanza, va en un 18% con ejecución de obras en la calle 72, patio taller, traslado de redes. Eso es lo único que hemos sabido del distrito, lo único que ha manifestado después de esta polémica. Estamos atentos para escuchar de primera mano qué piensa la administración de Bogotá. Pero hagamos un recuento de los tropiezos que ha tenido esta construcción del metro, que según la alcaldía va en un 18% desde la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Hizo solicitud desde el año anterior por viabilizar ese cambio de trazado de elevado a subterráneo. Las dificultades entre el gobierno nacional y la construcción del metro se vieron cuando el 4 de noviembre de 2022 el presidente Gustavo Petro hizo algunos comentarios sobre algunos cambios que podría tener la segunda línea del metro. La posibilidad de hacerle alguna propuesta de revisión de costos y de hacer el trazado de una parte de la Caracas subterranizado. Ese es un tema que en principio no implica que se vaya a modificar el contrato y lo acordado. Luego, el 17 de noviembre de 2022, la alcaldesa afirmó que Bogotá sí tendrá metro. El apoyo de toda la nación. Bogotá siempre le da al resto del país, pero también necesitamos que el resto del país nos apoye en estas inversiones muy importantes para la nación y para el país. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro presentó nuevos estudios para cambiar la línea del metro. Dar las autorizaciones y que se expida la garantía por parte del Ministerio de Hacienda. Es el primer paso del gobierno del presidente Petro de respaldar. Ya en las últimas reuniones, el gobierno aseguró que saldría más económico la línea del metro subterránea. El tren soterranizado desde la 1 de mayo con 50 hasta la calle 100, que es una extensión adicional que se hará de la 72, donde estaba previsto terminada la línea 1, serán recursos que vendrán de vigencias futuras, tendrá un costo menor a lo que es el costo elevado. Por ahora el metro sí se construirá, pero lo que es incierto es cuándo estará listo.